Y si te dijera que los gigantes mencionados en la Biblia no son solo un mito, sino una verdad oculta que las civilizaciones antiguas han intentado preservar en sus relatos. Es posible que estos seres hayan caminado entre los hombres y dejado rastros de su existencia en culturas que nunca tuvieron contacto entre sí. Desde los textos sagrados hasta las leyendas de los pueblos antiguos, encontramos historias que hablan de seres colosales, de titanes que desafían toda lógica y que parecen haber sido parte de un mundo que la humanidad ha intentado olvidar. Pero la pregunta más inquietante es, ¿qué eran realmente estos gigantes? ¿Eran simples hombres de gran estatura, híbridos entre humanos y ángeles caídos, o algo aún más misterioso? La Biblia nos habla claramente de los Nefilim, seres gigantes, que habitaron la tierra en los tiempos de Noé. En el libro de Génesis 64 leemos, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres y les dieron hijos. Estos fueron los valientes de la antigüedad, hombres de renombre. Este versículo ha desconcertado a teólogos, historiadores y arqueólogos durante siglos. ¿Quiénes eran los hijos de Dios mencionados aquí? ¿Y qué clase de descendencia nació de esta unión prohibida? Si estos gigantes existieron, realmente, ¿por qué su historia fue enterrada o convertida en mito? Curiosamente, no solo la Biblia menciona a estos gigantes. En textos sumerios, egipcios, griegos e incluso en los relatos indígenas de América, encontramos historias de seres colosales que gobernaron la tierra en tiempos primitivos. Los antiguos mitos de los Anunnaki, los titanes del Olimpo, los héroes de la epopeya de Gilgamesh y los dioses caídos de las tribus americanas guardan una sorprendente similitud con lo que la Biblia describe sobre los Nefilim. En todas estas culturas, estos seres aparecen como una raza poderosa, semidivina y, en muchos casos, destructiva. Pero si todas estas historias fueron contadas por civilizaciones separadas por océanos y miles de años, ¿cómo es posible que sus relatos sean tan parecidos? ¿Sería esto una prueba de que existieron realmente? La arqueología también nos deja preguntas sin respuesta. En diferentes partes del mundo se han encontrado restos óseos de seres con dimensiones fuera de lo común. Algunos informes sugieren que han sido halladas calaveras alargadas, fémures desproporcionadamente grandes y huellas gigantes esculpidas en roca que desafían toda explicación. Aunque muchos de estos hallazgos han sido descartados por la comunidad científica tradicional, otros investigadores sostienen que hay pruebas suficientes para reconsiderar la posibilidad de que los Nefilim realmente caminaron sobre la tierra. Podría ser que las historias de la Biblia y los mitos antiguos sean en realidad fragmentos de una historia mayor que ha sido ocultada. Otra pregunta inquietante surge cuando analizamos el relato del diluvio universal. La Biblia nos dice que Dios decidió limpiar la tierra con un diluvio, porque la corrupción se había extendido por toda la humanidad. Muchos creen que esta corrupción no solo se refería al pecado común, sino a una alteración profunda del orden natural. Si los Nefilim eran el resultado de una unión prohibida entre ángeles caídos y humanos, entonces el diluvio no solo fue un acto de juicio, sino un intento de restaurar la creación original. Sin embargo, si esta raza de gigantes fue eliminada, ¿por qué encontramos menciones de ellos incluso después del diluvio? En el libro de Números, cuando los israelitas envían espías a la tierra prometida, estos regresan aterrados diciendo que vieron a los descendientes de Anak, una raza de gigantes que los hacía sentir como langostas en comparación. Esto nos lleva a una conclusión perturbadora si los gigantes de la Biblia aún existían después del diluvio. ¿Realmente fueron erradicados?
o su linaje de alguna manera sobrevivió. Y si lo hicieron, es posible que su legado aún persista en algún rincón del mundo. Esta es una de las mayores incógnitas de la historia bíblica y un enigma que sigue desafiando todo lo que creemos saber sobre el pasado de la humanidad. Antes de continuar con este enigma que ha desconcertado a generaciones, quiero hacerte una invitación especial. Si sientes en tu corazón que esta verdad es más profunda de lo que imaginamos, si crees que hay misterios en la Biblia que deben ser revelados y quieres estar más cerca de Dios para comprender su propósito, deja tu petición de oración en los comentarios. No importa cuál sea tu necesidad, lo importante es acercarnos a Dios, buscar su guía y su sabiduría en tiempos donde la verdad parece ser ocultada. La Biblia nos enseña que la oración es nuestra conexión directa con el Padre. Es la clave para recibir respuestas y fortaleza en medio de la incertidumbre. Cuando oramos, no solo pedimos, sino que también Dios nos revela cosas ocultas, nos muestra el camino y nos da entendimiento para discernir lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Hoy, más que nunca, necesitamos estar alertas espiritualmente, pues el enemigo ha intentado esconder la verdad a lo largo de los siglos, pero aquellos que buscan a Dios con sinceridad recibirán revelaciones que el mundo no puede comprender. Vamos a orar juntos. Escribe en los comentarios tu petición y levantemos un clamor para que Dios abra nuestros ojos y nos dé discernimiento. Así como Daniel recibió visiones y entendió misterios profundos a través de la oración, también nosotros podemos recibir respuestas de lo alto. No estás solo en este camino, formamos una comunidad que busca la verdad y la luz de Dios. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, suscríbete al canal para no perderte las próximas revelaciones que vamos a compartir. Deja tu like, porque eso nos ayuda a llevar esta investigación a más personas que necesitan escuchar la verdad oculta en la Biblia. Activa la campana de notificaciones para ser el primero en descubrir nuevos misterios y secretos de la palabra de Dios. Y ahora, sigamos explorando el enigma de los gigantes bíblicos y su conexión con las antiguas civilizaciones, porque lo que viene a continuación es aún más impactante. Los Nefilim en la Biblia han sido motivo de debate y misterio durante siglos. Génesis 64 menciona que estos seres existieron en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres y engendraron hijos. Pero ¿quiénes eran realmente estos hijos de Dios? ¿Y qué significaba la presencia de estos gigantes en la tierra? Muchos teólogos creen que la expresión hijos de Dios hace referencia a ángeles caídos que descendieron a la tierra y corrompieron la humanidad con su descendencia híbrida. Esta idea se refuerza con textos como el libro de Enoc, donde se describe cómo un grupo de ángeles, llamados los vigilantes, desobedeció las órdenes divinas y tomó esposas humanas, dando origen a una raza de seres gigantes con poderes superiores a los hombres comunes. Si esto es cierto, entonces los Nefilim no eran simples hombres de gran estatura, sino criaturas que nunca debieron existir, una alteración del orden divino que provocó la ira de Dios. Su presencia pudo haber sido la causa de la corrupción extrema de la humanidad antes del diluvio, al punto de que Dios decidió destruir todo con el propósito de restaurar su creación. Sin embargo, lo más inquietante es que la Biblia menciona que los Nefilim también existieron después del diluvio. Esto plantea preguntas que desafían todo lo que creemos saber cómo sobrevivieron si el diluvio supuestamente erradicó toda la corrupción de la humanidad. Algunos creen que su linaje se preservó a través de las esposas de los hijos de Noé,
lo que permitió que su sangre se transmitiera de generación en generación. Otros sostienen que los ángeles caídos volvieron a descender y repitieron el mismo acto después del diluvio, lo que explicaría por qué encontramos referencias a gigantes en diferentes partes de la Biblia, como los anaseos y los refaítas. Sea cual sea la respuesta, lo cierto es que su presencia sigue generando preguntas sin respuesta. El misterio se vuelve aún más profundo cuando analizamos los relatos de otras civilizaciones antiguas. En textos sumerios, egipcios y griegos, se habla de seres semidivinos que descendieron del cielo y gobernaron sobre los humanos, enseñándoles conocimientos avanzados y construyendo estructuras que hasta hoy desafían nuestra comprensión. Es posible que estas historias sean diferentes, versiones de la misma verdad oculta. La similitud entre los Nefilim de la Biblia y los Anunnaki de la mitología mesopotámica no puede ser una coincidencia. En ambas historias se habla de seres superiores que descendieron y alteraron el curso de la humanidad. Si los Nefilim fueron reales, ¿qué pasó con ellos después? ¿Desaparecieron por completo o su legado sigue presente en algún lugar oculto? Hay quienes creen que su linaje aún existe y que su influencia sigue operando en las sombras. Ahora quiero saber qué opinas tú. ¿Crees que los Nefilim fueron reales? ¿Podrían haber dejado rastros de su existencia en nuestra historia? Escribe en los comentarios: «Los gigantes existieron», y dime qué piensas sobre este enigma que desafía nuestra comprensión del pasado. La conexión entre los Nefilim y el diluvio de Noé es uno de los temas más intrigantes de la historia bíblica. La corrupción de la humanidad en los días previos al diluvio no solo estaba relacionada con la maldad y la violencia de los hombres, sino con algo mucho más profundo. Génesis 6 nos dice que la tierra se llenó de iniquidad y que Dios decidió borrar a toda criatura viviente con un gran diluvio. Pero ¿qué tipo de corrupción había alcanzado tal nivel que el propio Creador decidió reiniciar la historia humana? Si los Nefilim eran el resultado de una unión prohibida entre los ángeles caídos y los humanos, entonces la contaminación de la humanidad no era solo moral, sino genética. Se había producido una alteración del deseo divino que comprometía el propósito original de la creación. Muchos investigadores creen que el diluvio no fue simplemente un castigo, sino un acto necesario para eliminar a una raza que nunca debió existir. Si esto es cierto, entonces la destrucción de los Nefilim fue una prioridad para Dios. Pero aquí surge un misterio aún mayor. Si el diluvio tenía la intención de erradicar esta corrupción, ¿cómo es posible que, después del diluvio, sigamos encontrando referencias a gigantes en la tierra? En Números 13, los espías enviados por Moisés a la tierra prometida informaron haber visto a los descendientes de Anac, quienes eran tan altos que los israelitas se sentían como langostas en 1900. Comparación con ellos. Esto significa que, de alguna manera, los Nefilim continuaron existiendo después del diluvio, lo que desafía la creencia de que fueron completamente destruidos. Hay varias teorías que intentan explicar cómo sobrevivieron. Una de ellas sugiere que la genética de los Nefilim se preservó a través de las esposas de los hijos de Noé. Si alguna de estas mujeres tenía ascendencia de los gigantes, entonces el linaje de los Nefilim pudo haberse transmitido a través de sus descendientes, apareciendo nuevamente en generaciones posteriores. Otra teoría sugiere que los ángeles caídos descendieron una vez más después del diluvio, repitiendo su error y creando nuevos híbridos. Esto explicaría por qué encontramos menciones de gigantes en la época de Moisés, en los relatos de los filisteos y en otros pasajes bíblicos que hablan de pueblos enteros dominados por estos seres colosales. Pero la pregunta es aún más inquietante. Si los Nefilim lograron sobrevivir más allá del diluvio,
¿Qué pasó con ellos después? La historia nos dice que algunas de las civilizaciones más antiguas adoraban a seres gigantes como dioses. En la mitología sumeria, los Anunnaki son descritos como seres que descendieron del cielo y trajeron conocimientos avanzados a la humanidad. En la mitología griega, los titanes eran una raza de dioses gigantes que fueron derrocados por Zeus y confinados en el inframundo. En América, las antiguas civilizaciones mayas, incas y aztecas también hablaban de gigantes que caminaron entre ellos, construyendo estructuras colosales antes de desaparecer misteriosamente. ¿Cómo es posible que culturas separadas por océanos tengan relatos tan similares sobre seres de gran estatura con habilidades sobrehumanas? ¿Sería posible que los Nefilim se esparcieran por el mundo y dejaran su huella en distintas civilizaciones? Los relatos sobre gigantes no son solo parte de la Biblia, sino que aparecen en toda la historia de la humanidad. En muchas culturas, los mitos sobre estos seres describen su fuerza descomunal, su inteligencia avanzada y su relación con los dioses o entidades celestiales. Pero también hay una constante en estos relatos, la mayoría de ellos terminan con la caída de los gigantes, destruidos por los dioses o por fuerzas divinas que los consideraban una amenaza. Esto nos lleva a preguntarnos si el diluvio fue solo uno de muchos intentos de erradicar a estos seres de la faz de la tierra. Las pruebas arqueológicas sugieren que hay algo más detrás de estas historias. A lo largo de los años han surgido informes sobre el hallazgo de restos óseos de gran tamaño en diferentes partes del mundo. Se han encontrado cráneos alargados en Perú, fémures gigantes en Estados Unidos y huellas talladas en piedra que parecen haber sido dejadas por seres con dimensiones fuera de lo común. Sin embargo, muchos de estos hallazgos han sido descartados, ignorados o desacreditados por la comunidad científica, lo que ha llevado a muchos a preguntarse si hay una intención deliberada de ocultar la existencia de los Nefilim. Podría ser que su legado siga presente en la humanidad, pero que se esté encubriendo para evitar preguntas incómodas. Si los Nefilim dejaron un rastro tan profundo en la historia, ¿es posible que su linaje aún exista en alguna parte del mundo? Algunas teorías sostienen que ciertos linajes de poder en la historia de la humanidad han estado conectados con estos seres y que su influencia sigue vigente en algunos círculos de élite. Si es cierto que los Nefilim poseían conocimientos avanzados y un linaje distinto al de los humanos comunes, entonces su existencia podría haber dejado una marca imborrable en la historia. Esto nos lleva a una pregunta final: si los Nefilim fueron parte del mundo antiguo y lograron sobrevivir al diluvio, ¿es posible que todavía existan hoy, escondidos en las sombras o camuflados dentro de la sociedad? ¿Podría su linaje haber continuado de alguna manera, sin que la humanidad lo sepa? Ahora quiero saber qué opinas. ¿Crees que los Nefilim sobrevivieron al diluvio? ¿Podría haber pruebas ocultas que la historia oficial no quiere revelar? Escribe en los comentarios: el legado de los gigantes aún vive, y dime qué piensas sobre este misterio que podría cambiar todo lo que sabemos sobre el pasado de la humanidad. La existencia de los Nefilim después del diluvio sigue siendo un enigma que desafía la narrativa tradicional. Si Dios envió el diluvio para erradicar la corrupción genética de la humanidad y restaurar su creación, ¿cómo es posible que los gigantes sigan apareciendo en relatos posteriores? La Biblia menciona en varias ocasiones a razas de gigantes que habitaron la tierra mucho después de Noé, lo que plantea una serie de preguntas inquietantes. Si los Nefilim lograron sobrevivir, entonces la influencia de los ángeles caídos continuó afectando a la humanidad, desafiando la soberanía de Dios y llevando al hombre a la idolatría y la guerra. Los descendientes de los Nefilim
aparecen en múltiples pasajes con pueblos enteros como los refaítas, los anaseos y los semitas, que eran temidos por su gran estatura y su fuerza descomunal. El caso más conocido es el de Goliat, el gigante filisteo que enfrentó a David en una batalla que simbolizó la lucha entre el linaje divino de Israel y la descendencia de los Nefilim. Pero Goliat no era el único. En la Biblia se menciona que tenía hermanos, lo que sugiere que aún quedaban gigantes en su época. Si analizamos los textos antiguos fuera de la Biblia, encontramos aún más pistas sobre la existencia de estos seres en tiempos posteriores al diluvio. El libro de Enoc describe cómo los ángeles caídos ensearon a los humanos conocimientos prohibidos, incluyendo la manipulación genética y la magia oscura. Se dice que estos ángeles trajeron consigo tecnología y sabiduría que la humanidad no estaba destinada a poseer. Podría ser que, incluso después del diluvio, estos ángeles continuaran interfiriendo en la evolución humana. Algunos investigadores creen que ciertos linajes de poder que han gobernado civilizaciones durante miles de años podrían estar conectados con los Nefilim y que su influencia nunca desapareció del todo. El vínculo entre los Nefilim y los Anunnaki es otra pieza del rompecabezas que no podemos ignorar. Las tablillas sumerias describen a los Anunnaki como seres que descendieron del cielo y ensearon a los humanos diversas artes y ciencias. Algunos de estos relatos sugieren que los Anunnaki gobernaron sobre los humanos como dioses y establecieron un linaje de sangre real que se extendió por toda la historia antigua. La pregunta es inevitable: ¿eran los Anunnaki los mismos Nefilim, mencionados en la Biblia, solo que bajo un nombre diferente? Si esto es cierto, significaría que los Nefilim no fueron completamente destruidos, sino que adoptaron un papel más sutil en la historia, escondiéndose en los linajes de reyes y emperadores. Pero hay algo aún más inquietante. Las historias sobre gigantes no solo se encuentran en la Biblia y en los textos mesopotámicos. En Grecia, los titanes fueron descritos como seres colosales que gobernaban el mundo antes de ser derrocados por los dioses olímpicos. En la mitología nórdica, los gigantes de hielo desempeñan un papel fundamental en la creación y destrucción del mundo. En América, los incas, mayas y aztecas hablaban de una raza de gigantes que construyó sus templos y ciudades antes de ser exterminados. ¿Cómo es posible que tantas civilizaciones separadas por miles de kilómetros cuenten historias tan similares? La respuesta podría ser más perturbadora de lo que imaginamos. Si los Nefilim eran reales y continuaron existiendo después del diluvio, entonces su influencia en la historia humana ha sido mucho mayor de lo que hemos reconocido. Las construcciones megalíticas de la antigüedad, como las pirámides de Egipto, los templos de Baalbek en el Líbano y las misteriosas ruinas de Pumapunku en Bolivia, presentan características arquitectónicas que desafían las capacidades de las civilizaciones que supuestamente las construyeron. Piedras gigantescas encajadas con precisión imposible, levantadas sin el uso de la tecnología moderna, sugieren la intervención de un conocimiento que fue transmitido por seres con habilidades más allá de las humanas. Podría ser que los Nefilim o sus descendientes jugaron un papel en la construcción de estos monumentos, pero lo más desconcertante es que estos gigantes parecen haber sido eliminados sistemáticamente de la historia. Los informes sobre hallazgos de esqueletos gigantes en diferentes partes del mundo han sido descartados o desaparecidos misteriosamente. En los Estados Unidos, en el siglo XIX, hubo múltiples informes sobre el descubrimiento de esqueletos de más de 3 metros de altura, pero la mayoría de estas evidencias fueron confiscadas por instituciones académicas y nunca se volvieron a mostrar al público.
En otras partes del mundo, cráneos alargados han sido encontrados y catalogados como simples deformaciones genéticas, sin considerar la posibilidad de que pudieran ser restos de una raza completamente diferente. Estamos ante un encubrimiento deliberado de la existencia de los Nefilim. A lo largo de los siglos, la influencia de estos gigantes parece haberse desvanecido, pero algunas teorías sugieren que su legado aún perdura en las élites del mundo moderno. Si los Nefilim representaban una línea de sangre híbrida, podría ser que sus descendientes hayan seguido existiendo en secreto, conservando su poder en las sombras. Algunos sostienen que ciertas familias de la nobleza, dinastías reales y grupos de élite que han controlado el destino de la humanidad durante generaciones podrían tener rastros de esta antigua sangre en sus venas. Si esto es cierto, entonces, la batalla entre el linaje de los justos y la descendencia de los Nefilim nunca terminó, sino que simplemente tomó una forma diferente. Pero la pregunta sigue siendo, ¿qué sucedió con los últimos gigantes? ¿Fueron realmente erradicados o simplemente se ocultaron? La Biblia nos dice que en los tiempos finales volveremos a ver seales similares a las de los días de Noé. ¿Podría esto significar que los Nefilim, de alguna manera, regresarán a la escena mundial? En un tiempo en el que la manipulación genética y la creación de híbridos ya no son ciencia ficción, sino una realidad en los laboratorios, algunos creen que la historia está a punto de repetirse. Estamos al borde de un nuevo capítulo en esta antigua batalla. Quiero saber qué piensas sobre esto. ¿Los Nefilim fueron completamente exterminados o su linaje continuó en las sombras? ¿Podría haber pruebas ocultas que nos han sido negadas? Escribe en los comentarios los gigantes nunca se fueron y dime qué opinas sobre este misterio que parece estar más vivo que nunca en nuestra historia. Si los Nefilim lograron sobrevivir al diluvio, ¿cómo fue su impacto en las civilizaciones antiguas? La Biblia menciona la existencia de gigantes en varias ocasiones después del diluvio, lo que nos lleva a preguntarnos si su influencia se extendió más allá de los territorios bíblicos. Si realmente estos seres colosales continuaron existiendo, su presencia no solo representaba una amenaza para el pueblo de Dios, sino que también pudo haber dado origen a las leyendas de dioses, semidioses y titanes que encontramos en las mitologías de todo el mundo. Desde Mesopotamia hasta América, los relatos sobre seres con poderes sobrehumanos, fuerza descomunal y una conexión especial con los dioses han sido transmitidos de generación en generación. La arqueología ha encontrado evidencias de estructuras megalíticas cuya construcción parece imposible para las civilizaciones que supuestamente las erigieron. Enormes bloques de piedra, encajados con precisión milimétrica, templos y ciudades, construidos con una ingeniería que incluso en la actualidad sería difícil de replicar, y monumentos alineados astronómicamente con un conocimiento que se supone no existía en la antigüedad. ¿Podría ser que los Nefilim o sus descendientes fueran responsables de estas construcciones? Las culturas precolombinas, como los incas y mayas, hablaban de gigantes que construyeron ciudades antes de la llegada de sus propios pueblos. En Sudamérica, las leyendas de los viracochas mencionan a seres de gran altura y aspecto divino que enseñaron a los humanos antes de desaparecer. En el Medio Oriente, los antiguos sumerios describieron a los Anunnaki, seres celestiales que bajaron del cielo y gobernaron la humanidad con un conocimiento superior. ¿Es posible que todas estas historias estén conectadas con los Nefilim? Si los ángeles caídos transmitieron conocimiento prohibido a los humanos, como menciona el libro de Enoc, entonces esto explicaría
cómo algunas civilizaciones avanzaron de manera tan drástica en la antigüedad. Pero si esto es cierto, ¿qué sucedió con los últimos gigantes? ¿Dónde desaparecieron? A lo largo de la historia, la presencia de los Nefilim parece haberse ido desvaneciendo lentamente. En la Biblia, su aparición disminuye con el tiempo, hasta que solo quedan menciones de algunos gigantes esporádicos, como Goliat y sus hermanos. Esto sugiere que fueron cazados y exterminados, posiblemente por mandato divino. En Deuteronomio, Josué es instruido a eliminar a pueblos enteros, incluyendo los refaítas y anaseos, grupos que eran conocidos por su gran tamaño. La Biblia describe cómo los israelitas enfrentaron a estas razas en batalla, y cada vez que lograban una victoria, la presencia de gigantes parecía disminuir en la tierra. Fue esta una guerra deseada para erradicar completamente la influencia de los Nefilim. El relato de David y Goliat es más que una simple historia de coraje y fe. Representa el conflicto entre el linaje de los justos y la descendencia de los caídos. Goliat no era solo un enemigo del pueblo de Israel. Era un remanente de los antiguos gigantes, un vestigio de una era en la que los Nefilim dominaban la tierra. David, ungido por Dios, derrota al gigante con una piedra, simbolizando el triunfo de la voluntad divina sobre la corrupción que había intentado apoderarse del mundo. Pero Goliat no era el único. Sus hermanos, también descritos como gigantes, fueron eliminados en batallas posteriores. Sin embargo, si los Nefilim fueron erradicados físicamente, podría ser que su legado sobreviviera de otra manera. Algunos teóricos creen que, aunque los gigantes fueron exterminados, su linaje podría haber continuado de forma oculta, integrándose en ciertas líneas de sangre de poder. Si los Nefilim eran híbridos entre ángeles caídos y humanos, entonces su influencia no se limitaba solo a la fuerza física. Se dice que estos seres tenían una inteligencia superior y que algunos de ellos gobernaron como reyes y líderes. En la historia antigua encontramos relatos de dinastías que afirmaban descender de los dioses y que mantenían un linaje puro a lo largo de generaciones. ¿Podría ser que estos linajes estuvieran relacionados con la sangre de los Nefilim? El conocimiento prohibido, transmitido por los ángeles caídos a los humanos, podría haber persistido en secreto a través de sociedades ocultas y élites que han dominado la historia desde las sombras. Si los Nefilim realmente poseían una sabiduría más allá de la humana, entonces sus descendientes podrían haber influenciado el curso de la humanidad sin ser detectados. Desde los faraones del antiguo Egipto hasta las monarquías europeas, muchas familias reales han afirmado tener un linaje divino. Podría ser que en realidad estuvieran preservando algo más que una simple tradición. Pero hay un detalle aún más inquietante. Jesús dijo que en los últimos tiempos veríamos acontecimientos similares a los días de Noé. Si los Nefilim jugaron un papel central en la corrupción de la humanidad antes del diluvio, esto significa que algo similar ocurrirá nuevamente. En un mundo donde la ingeniería genética y la manipulación del ADN ya son una realidad, algunos creen que podríamos estar viendo el regreso de la misma transgresión que llevó a Dios a traer el diluvio en primer lugar. ¿Es posible que la humanidad esté al borde de repetir la historia? Si los Nefilim dejaron un legado oculto, entonces la batalla que comenzó en la antigüedad aún no ha terminado. La lucha entre el linaje de Dios y la descendencia de los caídos puede estar ocurriendo en un nivel que pocos pueden ver. Podría ser que la gran conspiración de la historia sea, en realidad, el intento de los Nefilim de recuperar su dominio sobre la humanidad. Quiero saber qué piensas. ¿Crees que los Nefilim influyeron en las civilizaciones antiguas?
¿Podría su conocimiento estar aún presente en algunas élites del mundo moderno? Escribe en los comentarios: el legado de los gigantes sigue vivo. Y dime, tu opinión sobre este misterio que podría cambiar nuestra comprensión de la historia humana. Si los Nefilim realmente influyeron en las civilizaciones antiguas y su linaje sobrevivió de alguna manera, ¿cuál fue el propósito final de estos seres? La Biblia nos muestra que su existencia no fue solo un evento aislado en la historia de la humanidad, sino una interferencia directa en el plan divino. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero la llegada de los ángeles caídos y la creación de los Nefilim representaron una corrupción de ese deseo original. Su presencia en la tierra no solo desató una ola de maldad y violencia, sino que también llevó a la humanidad a adorar falsos dioses, a desobedecer las leyes divinas y a alejarse de su propósito original. Es posible que la intención de los Nefilim y de los ángeles caídos haya sido corromper completamente la humanidad, alterando su genética y su espiritualidad para que el linaje puro que llevaría al Mesías fuera destruido. La Biblia nos muestra que la descendencia de los Nefilim continuó incluso después del diluvio. Los refaítas, los semitas y los anaceos son mencionados como tribus de gigantes que habitaban la tierra prometida, lo que llevó a los israelitas a enfrentarlos en múltiples batallas. Dios instruyó a su pueblo a erradicar por completo a estos seres, indicando que su presencia era una amenaza que no podía ser permitida. Josué y sus hombres enfrentaron y destruyeron a muchas de estas tribus, pero algunas sobrevivieron y se esparcieron por otras regiones. Esto podría explicar por qué encontramos mitologías y relatos sobre gigantes en culturas de todo el mundo, desde los titanes de la mitología griega hasta los gigantes de la tradición nórdica. Pero si los Nefilim fueron eliminados físicamente, ¿qué pasó con su conocimiento? Es posible que sus enseñanzas hayan sido transmitidas en secreto, influenciando a ciertas élites que han gobernado la humanidad desde las sombras. Muchos investigadores creen que los conocimientos que los ángeles caídos entregaron a los hombres antes del diluvio no se perdieron por completo, sino que fueron preservados en civilizaciones como Egipto, Babilonia y Sumeria. La construcción de templos colosales, la comprensión avanzada de la astronomía y la manipulación de la energía parecen haber sido heredadas de fuentes no humanas. Si esto es cierto, entonces la historia de los Nefilim no es solo un relato del pasado, sino una advertencia de que su influencia sigue vigente en el mundo moderno. Los textos antiguos mencionan que los ángeles caídos enseñaron a los humanos artes prohibidas, incluyendo la magia, la alquimia y la manipulación genética. En el libro de Enoc se describe cómo estos ángeles enseñaron a los hombres a fabricar armas, a practicar la brujería y a alterar la naturaleza de los seres vivos. ¿Podría ser que los avances tecnológicos actuales estén replicando ese conocimiento perdido? Hoy en día vemos cómo la manipulación genética está alcanzando niveles sin precedentes, con experimentos que buscan alterar el ADN humano y crear híbridos con capacidades superiores. La misma transgresión que llevó a la aparición de los Nefilim antes del diluvio podría estar repitiéndose en nuestros días, bajo la apariencia de avances científicos. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿es posible que los Nefilim no solo hayan sobrevivido en linajes ocultos, sino que también estén detrás de los avances más oscuros de la humanidad? Desde la clonación hasta la inteligencia artificial, la humanidad parece estar jugando con fuerzas que podrían tener consecuencias impredecibles. Si los Nefilim fueron una alteración genética creada por ángeles caídos,
Entonces, lo que estamos viendo hoy podría ser un reflejo de aquel tiempo, cuando la humanidad se corrompió al punto de necesitar un juicio divino. Jesús advirtió que en los últimos tiempos sería como en los días de Noé. Si los Nefilim jugaron un papel crucial en esa era, significa esto que estamos viendo señales de su regreso. La historia de los Nefilim no termina en la antigüedad. Muchas personas creen que su legado sigue presente en la actualidad y que su influencia se ha mantenido a lo largo de los siglos a través de sociedades secretas y grupos de poder. Algunas teorías sugieren que las familias más ricas y poderosas del mundo pueden tener un linaje que se remonta a estos seres híbridos y que han preservado su conocimiento en secreto para mantener el control sobre la humanidad. Desde imperios antiguos hasta gobiernos modernos, hay indicios de que ciertas estructuras de poder han sido diseñadas con el propósito de mantener a la humanidad bajo el dominio de unos pocos. Si esto es cierto, entonces la guerra entre el linaje divino y el linaje caído sigue en curso, solo que de una forma mucho más encubierta. Los textos apócrifos y algunas interpretaciones de la profecía bíblica sugieren que en los tiempos finales los ángeles caídos podrían volver a manifestarse abiertamente en la tierra. Algunos creen que las apariciones de ovnis y encuentros con entidades misteriosas podrían estar relacionadas con esto. Si los Nefilim fueron el resultado de una intervención de seres celestiales en la genética humana, entonces los intentos actuales de contactar con inteligencias superiores podrían estar repitiendo ese patrón. ¿Estamos presenciando el regreso de los mismos seres que causaron la destrucción de la humanidad en los tiempos de Noé? La pregunta que muchos se hacen es ¿qué significa todo esto para el futuro? Si la historia es cíclica y lo que ocurrió en los días de Noé está destinado a repetirse, entonces podríamos estar a las puertas de una nueva era en la que los Nefilim vuelvan a jugar un papel en el destino de la humanidad. Los avances en biotecnología, inteligencia artificial y exploración del espacio nos están llevando a un punto en el que la humanidad podría entrar en contacto con entidades que no comprendemos del todo. Si la profecía de los últimos tiempos se está cumpliendo, entonces la batalla final entre el bien y el mal podría estar más cerca de lo que imaginamos. Quiero saber qué piensas. ¿Crees que el conocimiento de los Nefilim fue preservado y sigue influyendo en la humanidad hoy en día? ¿Podría la manipulación genética actual ser una repetición de la corrupción que ocurrió antes del diluvio? Escribe en los comentarios. El regreso de los gigantes está cerca y dime tu opinión sobre este misterio que parece estar conectando el pasado con el futuro de una manera aterradora. Si todo lo que hemos explorado hasta ahora es cierto, si los Nefilim no solo existieron, sino que su linaje y su conocimiento han sido preservados a lo largo de la historia, entonces debemos preguntarnos ¿cuál es el propósito final de todo esto? ¿Existe una agenda oculta detrás de la manipulación genética de la élite global y de los eventos que están moldeando el destino de la humanidad? La Biblia nos dice que en los últimos tiempos veremos señales similares a las que ocurrieron en los días de Noé. Si los Nefilim jugaron un papel central en la corrupción del mundo antiguo, es posible que su influencia esté regresando de una forma diferente. Podría ser que, en lugar de gigantes físicos dominando la Tierra, estemos viendo una reaparición de su conocimiento y su agenda en los sistemas de poder actuales. Uno de los mayores enigmas en la historia humana es cómo ciertas civilizaciones adquirieron conocimientos tan avanzados en astronomía, arquitectura y matemáticas sin la ayuda de herramientas modernas. Podría ser que el conocimiento de los ángeles caídos nunca se perdió, sino que simplemente fue ocultado y preservado para un momento específico en la historia.
Hoy en día, vemos cómo los avances en biotecnología y manipulación genética están desafiando los límites de lo que significa ser humano. La posibilidad de alterar el ADN, de fusionar el hombre con la máquina y de crear híbridos genéticos no es ciencia ficción, sino una realidad en laboratorios de todo el mundo. La pregunta es, ¿quién está impulsando estos avances? ¿Es solo el deseo humano de innovar o hay una agenda más profunda en juego? Si miramos los relatos antiguos sobre los Nefilim, encontramos un patrón preocupante. Su existencia siempre estuvo ligada a la perversión de la humanidad, al desvío del propósito divino y a la arrogancia de los hombres que creyeron que podían desafiar a Dios. No es coincidencia que en los tiempos previos al diluvio, la humanidad estuviera tan corrupta que Dios decidió reiniciar todo desde cero. La historia nos muestra que cada vez que la humanidad se ha acercado demasiado al límite de su propia arrogancia, ha habido una intervención divina. El diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra, la confusión de lenguas en la Torre de Babel, todos estos eventos muestran un patrón en el que Dios detiene los intentos del hombre por alcanzar un nivel de poder que no le corresponde. Pero la diferencia es que hoy, en lugar de Nefilim físicos dominando la tierra, podríamos estar viendo su legado manifestándose de otra forma. La manipulación genética, la inteligencia artificial y el transhumanismo podrían ser las nuevas versiones de la antigua corrupción que llevó al juicio divino. ¿Es posible que la humanidad esté una vez más cruzando una línea que traerá consecuencias catastróficas? Jesús advirtió que en los últimos tiempos habría engaos tan grandes que incluso los escogidos podrían ser engahados. ¿Podría ser que parte de este engao esté relacionado con el regreso de los Nefilim de una manera que no esperamos? Algunos investigadores creen que los eventos actuales, como el creciente interés en el contacto extraterrestre y los avances en biotecnología, podrían estar preparando el terreno para algo mucho más grande. Si los Nefilim eran híbridos entre ángeles caídos y humanos, y si su propósito era corromper la creación de Dios, entonces la repetición de estos eventos en la era moderna podría significar que estamos viendo el cumplimiento de profecías bíblicas en tiempo real. Lo más preocupante es que muchas personas no ven el peligro de lo que está sucediendo, sino que abrazan estos avances como si fueran el siguiente paso en la evolución humana. Pero si lo que realmente estamos presenciando es el regreso de la misma agenda que trajo el juicio en los días de Noé, entonces el destino de la humanidad está en juego. Esto nos lleva a la pregunta final: si los Nefilim están regresando de una forma nueva, ¿qué significa esto para el futuro? En la Biblia vemos que la guerra espiritual entre el linaje divino y la descendencia de los caídos nunca terminó. Desde el enfrentamiento de David contra Goliat hasta la guerra final descrita en el Apocalipsis, hay un patrón claro de conflicto entre las fuerzas de Dios y aquellas que buscan corromper su creación. Si la humanidad está repitiendo los errores del pasado, entonces podríamos estar más cerca del juicio final de lo que imaginamos. En tiempos donde la manipulación genética, la exploración espacial y la fusión del hombre con la tecnología están avanzando a pasos agigantados, es fundamental preguntarnos quién está realmente detrás de estos cambios. ¿Es solo el progreso natural de la humanidad o hay una inteligencia superior guiando estos eventos hacia un propósito oscuro? Si los Nefilim fueron una amenaza tan grande en el pasado que Dios mismo tuvo que intervenir, ¿qué nos hace pensar que su regreso no traerá consecuencias similares? Quiero saber tu opinión. ¿Crees que estamos viendo el regreso de la agenda de los Nefilim en la actualidad? ¿Podría la humanidad estar caminando hacia un nuevo juicio divino sin darse cuenta? Escribe en los comentarios
Los días de Noé han vuelto, y dime qué piensas sobre este misterio que parece estar más presente en nuestros tiempos de lo que imaginamos. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti te llevó a cuestionar la historia que hemos conocido y a reflexionar sobre el propósito de todo esto. La existencia de los Nefilim, su legado oculto y la posibilidad de su regreso no son simplemente un relato antiguo, sino una pieza clave en la comprensión de la batalla espiritual que sigue librándose hasta el día de hoy. Todo lo que hemos explorado apunta a una misma dirección. La humanidad ha repetido una y otra vez los mismos errores del pasado, desafiando el orden divino, buscando sobrepasar los límites de lo que Dios estableció y acercándose peligrosamente a una nueva transgresión que podría cambiarlo todo. La pregunta que nos queda es, ¿estamos listos para lo que viene? Desde los días de Noé hasta la era moderna, la lucha entre el linaje divino y la descendencia de los caídos nunca ha cesado. A lo largo de la historia, hemos visto el resurgimiento de los mismos patrones, la manipulación genética, la adoración de entidades que se presentan como salvadores, el avance de tecnologías que desafían la esencia misma de la humanidad y el rechazo de las advertencias de Dios. Jesús nos dejó una señal clara cuando dijo que los últimos tiempos serían como los días de Noé. Si la corrupción genética, la presencia de seres híbridos y la intervención de entidades no humanas fueron una realidad en aquel entonces, ¿qué nos hace pensar que no lo serán nuevamente? La humanidad está en una encrucijada, en un mundo donde los valores divinos están siendo reemplazados por una visión transhumanista, donde se busca la inmortalidad sin Dios, donde se juega con la creación sin temor a las consecuencias. Debemos preguntarnos, ¿realmente estamos avanzando o estamos repitiendo la rebelión de los ángeles caídos? Todo lo que fue antes del diluvio está volviendo a ocurrir, solo que con nombres diferentes, con una apariencia de progreso, pero con la misma esencia de corrupción y desafío a la soberanía divina. Pero en medio de todo esto hay esperanza. Dios siempre ha mantenido un remanente, aquellos que no se han doblegado ante la influencia de los caídos, aquellos que aún buscan la verdad en su palabra, aquellos que están atentos a los tiempos y que saben que la batalla no es solo física, sino espiritual. Ahora más que nunca es el momento de despertar, de fortalecer nuestra fe y de prepararnos para lo que viene. No podemos ser como aquellos en los días de Noé que ignoraron las advertencias hasta que fue demasiado tarde. Dios nos está dando señales y es nuestra responsabilidad escucharlas y actuar. Si este video ha hablado a tu corazón, si sientes que Dios te ha revelado algo a través de este mensaje, queremos saberlo. Escribe en los comentarios, yo sentí la voz de Dios en este video, y comparte cómo esta palabra impactó tu vida. Tu comentario no solo es un testimonio, sino también una forma de expandir este mensaje y hacer que más personas conozcan la verdad. No olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo los secretos ocultos en la Biblia, dejar tu like para apoyar esta misión y activar las notificaciones para no perderte los próximos videos. El conocimiento es importante, pero aún más importante es lo que hacemos con él. Que este video no sea solo información, sino una invitación a acercarte más a Dios, a buscar su guía y a prepararte para los tiempos que vienen. Que Dios bendiga tu vida poderosamente y te llene de discernimiento y fortaleza para permanecer firme en la verdad. Nos vemos en el próximo video, porque aún hay muchos misterios por descubrir.